Sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy continuamos con las memorias deportivas de Las Palmas de Gran Canaria. En este caso la segunda parte, dedicada a las modalidades. Así que vamos ya a iniciar nuestro repaso con el baloncesto masculino. En la actualidad, como todos conocen, el baloncesto masculino está bien representado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con el Club Baloncesto Gran Canaria, el actual Dreamland Gran Canaria. Un equipo de élite de la ACB, de los mejores de la ACB, que se ha venido manteniendo en los lugares de cabeza de esta liga en las últimas décadas. Vamos a contarles los inicios del baloncesto en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y cuál es la tradición por detrás de este equipo. Nos remontamos a los años 70. Tienen aquí la clasificación del grupo canario de la segunda división nacional. Encontrábamos aquí 4 equipos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El Claret, que se proclamó campeón, el Club Natación Metropole, el Club Baloncesto Pepsi San Sofé y el Club Baloncesto de la Zona Aérea Canaria, un equipo militar de la base aérea de Gando. Añadamos a estos equipos otro muy importante, la Unión Deportiva Las Palmas. La Unión Deportiva Las Palmas fue el equipo de referencia durante los años 60 y primeros años 70, con una gran labor también de cantera, tanto en el baloncesto masculino como en el baloncesto femenino, como luego veremos. También destacamos el Club Baloncesto Pepsi San Sofé, un club del barrio de La Isleta, que era una presencia habitual en esta segunda división nacional en los años 70. El Club Natación Metropole, que había creado su sección de baloncesto en 1967. Y por supuesto, el Club Baloncesto Claret, como ahora veremos, el club más importante. Hay que decir que en esta época el baloncesto de Gran Canaria sufría de esta dispersión de equipos. No existía un equipo lo suficientemente potente como para alcanzar la primera división nacional, cosa que sí que había ocurrido en la isla de Tenerife, en el caso del Real Club Náutico, que alcanzó la primera división ya en los años 60 y fue una presencia habitual en los años 70. Y posteriormente, a mediados de los 70, otro equipo de Tenerife, el Caja Rural de La Laguna, conseguiría ascender primero a la primera B y posteriormente a la primera división nacional. Hay que decir también, y es obvio, pero hay que recalcarlo, que las modalidades deportivas sufrieron hasta estos años 70 los costes de la insularidad, es decir, los equipos canarios en estas divisiones quedaban relegadas a un grupo canario, como ven aquí. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para evitar los desplazamientos a la península, porque los viajes eran muy caros y muchos equipos, no solo canarios, sino también peninsulares, no podían soportar viajes tan largos y tan costosos. Esta situación de un grupo único canario para la segunda división, que están viendo aquí, en estas clasificaciones que les estamos presentando, históricas, se rompe en la temporada 77-78, cuando se crea, a partir de la temporada siguiente,
4 grupos de la segunda división de baloncesto. Aquí lo tienen. En el grupo tercero quedaban incluidos los equipos canarios, que jugaban fundamentalmente con equipos de Andalucía y del Levante español. Esta fue la primera temporada en que se practicó estos 4 grupos y por tanto comenzaban ya los desplazamientos a Canarias y a la península. Fue en este caso el Sansofé, patrocinado por Casa Galicia, el único equipo de Las Palmas que participó en esta competición, junto con 2 equipos tinerfeños, como señalamos aquí, el Unelco y el San Isidro. La temporada siguiente, como pueden ver aquí, continúa participando el Casa Galicia Sansofé, pero a la siguiente temporada se vuelve a un grupo único canario, es decir, se hicieron 6 grupos de la segunda división. El último grupo, el grupo F, lo tienen aquí, era un grupo exclusivamente para equipos canarios. El Club Baloncesto Claret empezaba ya a asomar en los puestos altos de la clasificación y posteriormente, en la temporada 82-83, se proclamó campeón de este grupo F de la segunda división. Hay que decir que el Club Baloncesto Claret nace en el Colegio Claret. Aquí lo tienen. Estas históricas instalaciones del Colegio Claret, en la calle Obispo Rabadán, en pleno centro de Las Palmas, en el barrio de Arenales. Es precisamente en el histórico patio del colegio, la cancha donde se fueron formando generaciones de baloncestistas desde las categorías inferiores, desde los años 50. En el año 1963, el colegio decide federar al primer equipo. Aquí lo tienen. Este fue el primer equipo federado del Club Baloncesto Claret. Y jugando en esta cancha de Obispo Rabadán, en esta cancha de cemento, descubierta como tienen aquí, con esas bancadas que constituían las escaleras de acceso al colegio, decimos, se fueron forjando grandes generaciones de jugadores juveniles, juniors, que abastecían incluso a otros equipos de Las Palmas, como el Club Natación Metropol. Entre estos juveniles destacamos, y tiene aquí estas imágenes, muchos habrán reconocido ya a este jugador que está en el centro de estos 3 y que está también aquí de pie, vestido de calle, entre estos juveniles. Sí, se trata del gran Carmelo Cabrera, un jugador que cuando tenía 18 años fue contratado al Claret por parte del Real Madrid. El resto es historia, muchos ya lo conocen. Fue uno de los mejores bases nacionales del Real Madrid, de la selección española. El mago Carmelo Cabrera. Tiene aquí esta fotografía histórica en uno de los equipos del Real Madrid de los años 70. Calculo que sería de la época 77-78. Junto a Vicente Ramos, junto a Juanito Corbalán, junto a Bravender, lo tienen aquí, el primero agachado, el segundo agachado por la izquierda. Decíamos que el Club Baloncesto Claret fue realmente el equipo más potente de la ciudad de Las Palmas a los inicios de los años 80. De tal forma que cuando se proclamó campeón de esta segunda división Grupo F, tuvo el derecho a disputar la liguilla de ascenso a la primera división B. Una liguilla muy complicada, puesto que participaban 12 equipos y solamente los 3 primeros tenían derecho a la subida.
Sin embargo, el Club Baloncesto Claret, reforzado con jugadores experimentados como Nacho Pinedo o el Patas Beltrán, un pívot que había jugado también en el Estudiantes, consiguió de manera sensacional en la fase final disputada en Burgos quedar en segundo lugar y por tanto obtener el ascenso, la subida a la Primera División B. Con esta subida llegó el cambio de cancha. Ya no se podía disputar los partidos en el patio del Colegio Rabadán. Ahora se realizaban los partidos en el Polideportivo García San Román. Y sensacionalmente, este equipo, el Claret, en solamente una temporada consiguió proclamarse campeón de la Primera División B y ascender a la Liga ACB. El resto es historia. Tras varios descensos y ascensos consecutivos, a finales de los años 80, a mediados de la década de los 90, el club consigue estabilizarse en la Liga ACB y cambia su nombre de Club Baloncesto Claret a Club Baloncesto Gran Canaria. El resto, como decíamos, es ya historia, una historia conocida. Hablando de baloncesto femenino, hemos de decir que el baloncesto femenino, tal como el masculino, en los años 50, años 60, surgió básicamente de los colegios, de los principales colegios de la ciudad de Las Palmas. Un club muy importante fue la Unión Deportiva Las Palmas. Ya hemos comentado que la sección de baloncesto de la Unión Deportiva Las Palmas comprendía también el baloncesto femenino y la cantera. De tal forma que la Unión Deportiva Las Palmas fue a la postre el primer equipo de la ciudad de Las Palmas en conseguir la subida a la Primera División Nacional de Baloncesto. Esto fue conseguido al finalizar la temporada 78-79 y disputar la liguilla de ascenso en forma de pool. En un principio, la Unión Deportiva Las Palmas quedó en tercer lugar. Solamente los dos primeros conseguían el ascenso. Pero pocos días después de acabada la fase de ascenso, se recibió la noticia que un equipo de la Primera División, concretamente el Hispano-Francés de Barcelona, renunciaba a participar en esta Primera División por motivos económicos. Con lo cual la Federación llamó a la Unión Deportiva Las Palmas a ocupar este lugar. Aquí tienen, en estas históricas fotografías, el equipo femenino de la Unión Deportiva Las Palmas, que disputó por primera vez el Campeonato Nacional de Primera División en la temporada 79-80, con jugadoras míticas como Begoña Santana, y el techo, por aquella época del baloncesto español, una chica de Lanzarote llamada Águeda Batista, que medía 1,90. Sin embargo, la Unión Deportiva Las Palmas no duró mucho, puesto que el club decide deshacerse de esta sección deportiva. Y precisamente, la jugadora Begoña Santana, a la sazón esposa del entrenador Domingo Díaz, este matrimonio decide fundar un club de baloncesto, el Club Baloncesto Islas Canarias, en el año 81. Y este club va a coger el relevo de la Unión Deportiva Las Palmas, con una labor de cantera encomiable. Hay que decir que este club tiene más de 50 títulos nacionales, entre cadetes, juveniles, juniors. Y como decíamos, este club, el Club Baloncesto Islas Canarias, tomó el testigo de la Unión Deportiva Las Palmas y consiguió retornar a la Primera División Nacional, de donde nunca más ha salido.
de tal forma que actualmente es el equipo más longevo de los que componen la Primera División Nacional. Más de 39 temporadas consecutivas en la máxima categoría, con diversos nombres comerciales. Recordamos el Kerry Gold en los años 80, el Sandra Gran Canaria más recientemente, y desde el año 2014 como Spar Gran Canaria. Decenas de jugadores internacionales se han formado en la cantera de este equipo de Las Palmas de Gran Canaria. Recordamos, simplemente por citar los más conocidos, los de Maite Cazorla, Leo Rodríguez, Patricia Hernández, Blanca Ares, Leticia Romero, Astu Endul y otras. El balonmano masculino es un deporte de gran tradición en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo a partir de los años 60. Equipos como el Canteras Unión Deportiva y el Pepsi Sansofé fueron punteros a finales de los años 60. Sin embargo, se van a encontrar con estos costes de la insularidad que les comentábamos anteriormente, y aquí de una forma cruda, cruel, puesto que ya en 1966 un equipo militar de Las Palmas, el Parques y Talleres, había conseguido el ascenso a la Primera División Nacional. Sin embargo, la Federación prohibía que los equipos canarios pudiesen participar en los campeonatos nacionales por el tema de los costes de los viajes y los desplazamientos. Esto mismo se volvió a repetir a inicios de los años 70 con el Pepsi Sansofé. Este popular equipo del barrio de la Isleta había conseguido sensacionalmente no solamente el título de campeón de segunda división del grupo canario, sino en la liguilla de ascenso quedar entre los dos primeros, consiguiendo de esta manera el ascenso. Sin embargo, la Federación se lo negó. El equipo recurrió, fue castigado por ello. La temporada siguiente volvió a quedar campeón, volvió a jugar la liguilla de ascenso, volvió a ganarse el ascenso a la Primera División y se lo volvieron a negar. Ya en 1973-74, en parte por las presiones del Pepsi Sansofé y de la Federación Canaria, se quitó esta injusta norma. Y entonces fue otro equipo de la ciudad de Las Palmas, el Canteras Unión Deportiva, el que consiguió este hito. Por primera vez, en la temporada 73-74, un equipo de las Islas Canarias iba a jugar competición nacional de balonmano, concretamente el grupo segundo de la Primera División Nacional. Este mítico equipo del Canteras conseguiría una nueva proeza pocos años más tarde, y fue quedar campeón de la Primera División Nacional y conseguir con ello el ascenso a la División de Honor de balonmano. Era la temporada 77-78. Aquí les presentamos este histórico equipo del Canteras, que disputó sus encuentros en el pabellón García San Román. Están viendo esta primera posición del Canteras en la Primera División del balonmano nacional, Grupo 2, la temporada 76-77, que le daba el ascenso directo a la División de Honor. Además, el Canteras se consagró campeón nacional de la Primera División al derrotar, como ven aquí en esta ficha, al campeón del grupo primero, al Vidasoa de Irún, en un encuentro disputado en Cuenca. Y aquí tienen este documento histórico, el debut de la Unión Deportiva Canteras en la División de Honor del balonmano nacional, la primera vez que un equipo canario alcanzaba esta categoría.
Fue una categoría, un campeonato difícil para el Canteras, pero que se hizo fuerte en su pabellón. De hecho, el primer partido de liga le ganó en Las Palmas al potente Marcol por 28-24, haciendo ver, como sería así durante el resto de la temporada, que Las Palmas no iba a ser un desplazamiento cómodo para los equipos peninsulares. Y en efecto, como ven en esta clasificación, la Unión Deportiva Canteras logró salvar la categoría, aunque no pudo evitar el disputar la promoción. De hecho, el penúltimo partido de liga contra el Granollers, con una victoria en Las Palmas, le aseguraba el estar salvado del descenso directo. Sin embargo, una derrota inesperada en Pamplona contra el Anaitasuna, que no se jugaba nada, dictó que la Unión Deportiva Canteras debía jugar la promoción de permanencia. Le tocó en suerte el Banco Ibérico de Madrid. Y aquí tienen la ficha del primer partido de esta promoción, disputado en Madrid, en el Polideportivo del Gran San Blas. 27-28 para el Canteras, dicen las crónicas, con gran presencia de aficionados isleños. Aquí tienen esta crónica. Desgraciadamente no conozco el resultado del partido de vuelta. Evidentemente fue ganada por la Unión Deportiva Canteras esta promoción. Y así tuvo el derecho a disputar la siguiente Liga de División de Honor del balonmano nacional. Sin embargo, como pueden ver, los resultados no fueron tan espectaculares como en la temporada de su debut. Quedó colista, pero dejó una gran impresión por ser un equipo diferente, un equipo que, según decían las crónicas de la época, luchaba todos los partidos, especialmente los disputados en el García San Román. Recordado fue un partido contra el grupo Covadonga, en el que el árbitro le expulsó al Canteras a un jugador durante la primera parte. Y en aquella época, cuando un jugador era expulsado con tarjeta roja, no se podía cambiar. Es decir, el equipo jugó toda la segunda parte con un jugador menos, y aún así perdió solamente por 2 goles. Era un equipo muy luchador, diferente, que competía, como pueden ver, con los grandes monstruos de la época. El Atlético de Madrid, que quedó campeón tras 5 años de sequía, con el Calpisa de Alicante y el Barcelona. La temporada siguiente, en la primera división, volvió a ascender. Y así, en la 81-82, disputó también esta primera división, quedando tercero por la cola y disputando una promoción recordadísima contra otro equipo canario, el 3 de Mayo, que le venció en esta promoción de descenso, en un partido muy polémico, el partido de vuelta en Santa Cruz de Tenerife, que según rezan las crónicas fue una encerrona. Sea como fuere, la Unión Deportiva Canteras, la temporada siguiente, ahora como NIFSA Canteras, volvió a conseguir el ascenso a la División de Honor. Hasta que en 1988 el equipo decide retirarse por motivos económicos y ceder sus derechos al Club Balonmano Telde. Fueron en total 5 épocas en la División de Honor de balonmano. Además de estos 2 equipos que les hemos comentado, el Pepsi Sansofé y el Canteras Unión Deportiva, hemos de mencionar también y de destacar, por supuesto, a la tercera pata del balonmano en la ciudad de Las Palmas, el Club Balonmano Escaleritas, fundado en el año 1976 y que en 1981 consiguió sensacionalmente el ascenso a la Primera División Nacional, cuando ésta constaba de 4 grupos. Habiendo coincidido en la temporada siguiente
en la 82-83 con el Nifsa Canteras, en este mismo grupo. Estos tres equipos, por desgracia, desaparecieron por motivos económicos y en la actualidad no hay ningún equipo de balonmano canario de la ciudad de Las Palmas en la élite nacional. En cuanto al balonmano femenino, podemos destacar, aunque no sea en la ciudad de Las Palmas, que sí que tuvo tradición con las famosas Medinas, los equipos de la sección femenina en los años 70. Existía un Medina Gran Canaria. Decimos en la actualidad, hay un equipo en la élite del balonmano femenino español de la vecina ciudad de Telde. Es el Rocasa Gran Canaria. Un equipo que, como decimos, lleva muchos años en la élite del balonmano nacional. Hablar del voleibol, tanto masculino como femenino, supone hablar de una historia de éxito en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El voleibol de Las Palmas de Gran Canaria domina el panorama nacional tanto en masculino como en femenino. Y ello nos permite retrotraer la historia a los inicios de los años 70. La mayoría de estas fotografías y de estas informaciones las hemos extraído de este interesante documento, esta tesis doctoral sobre la historia del voleibol en Gran Canaria, publicada en el año 2002 por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En ella podemos leer que fueron la llegada de una serie de profesores de educación física, especialistas en voleibol, a diversos colegios de la ciudad en los años 70, quienes catapultaron esta modalidad hasta lo que es hoy en día. Y es que en estos colegios se practicaba el voleibol y se formaron sucesivas camadas de jugadores y de jugadoras que alimentaban los equipos federados que se iban creando y que poco a poco iban llegando a la élite del voleibol nacional. Refiriéndonos al voleibol masculino, destacamos dos colegios pioneros en esta modalidad desde los años 60, el Colegio de los Salesianos y el Colegio Calvo Sotelo. Eran los dos grandes rivales en el deporte escolar de Las Palmas de Gran Canaria. Participantes con éxito en fases finales de campeonatos nacionales de juveniles y de juniors. A mediados de los 70 se fueron sumando otros colegios de la ciudad, como el Colegio 29 de Abril, como el Colegio San Roque. De tal forma que a finales de la década de los 70 se forman los primeros equipos federados. El más destacado fue el Juventud, que rivalizaba con el Calvo Sotelo. Hay que decir que el Juventud recogió la mayoría de los jugadores del Colegio Salesianos, que no quiso federarse. De tal forma que, como ven aquí, en la temporada 76-77, ya el Juventud era el equipo más importante de Las Palmas, quedando clasificado en segunda posición de su grupo de la Segunda División Nacional. Otro equipo importante fue el Olímpico, el Hub Olímpico, Juventud Amigos del Voleibol, procedente del Colegio 29 de Abril. Y posteriormente, ya en los 80, el Club Voleibol San Roque, procedente del Colegio San Roque. Fue el Juventud
el primer equipo de la ciudad de Las Palmas en debutar en la División de Honor. Era la época 82-83. Tienen aquí la ficha de esa época. El Club Juventud pagó la novatada, la falta de experiencia, y quedó en último lugar de una liga histórica porque la ganó el Real Madrid y fue el último título que cosechó la sección de voleibol del Real Madrid, puesto que el club madridista decidió deshacerse de esta sección de voleibol la temporada siguiente. Esa misma temporada vamos a ver ahora cómo estaba compuesta la segunda división, concretamente el Grupo Sur. Y aquí tenemos al Club Voleibol Calvo Sotelo y también a otro equipo de Gran Canarias, el Club Voleibol Guía, que participaron junto a equipos de Andalucía, de Extremadura y del sur de España. Bien, hay que decir que estos clubes dieron lugar a los grandes clubes de la época presente. En concreto, el Colegio San Roque dio lugar al Club Voleibol San Roque, que en la actualidad participa en la Superliga masculina como Bus Líder San Roque y disputa sus encuentros en el Polideportivo del Batán, en el barrio de San Roque. También el Olímpico, en la actualidad, tiene un equipo masculino que participa en la segunda división. Pero sin duda fue el Club Voleibol Calvo Sotelo el que dio origen al equipo más importante históricamente. Y es que el Calvo Sotelo, como muchos conocen, dio lugar al actual equipo del Guaguas. El Guaguas de Las Palmas, que es ni más ni menos que el actual campeón de Liga de Voleibol. Un equipo mítico que ha conseguido muchos campeonatos de liga y participaciones en la Copa de Europa. En cuanto al voleibol femenino, podemos decir prácticamente la misma historia. Son los colegios los orígenes de estos clubes. En este caso, el Colegio 29 de Abril tiene aquí imágenes de los equipos infantiles de principios de los 70. Este Colegio 29 de Abril dio origen, como hemos comentado, al Hub Olímpico. Este Hub Olímpico, en la actualidad, disputa la Superliga Femenina con el nombre de Emalsa Gran Canaria. También el Colegio San Roque, que dio origen al Club Voleibol San Roque, que en la actualidad tiene un equipo también en Superliga Femenina, el Saire, Centro Comercial La Ballena, que disputa sus encuentros en el Polideportivo del Batán, en San Roque. Y no nos olvidemos de un equipo histórico, el más histórico, el procedente del Colegio Santa Teresa, el Club Voleibol Teresa, que a finales de los 70 consiguió el primer ascenso de un equipo femenino canario de voleibol a la División de Honor. Concretamente fue en la temporada 78-79. Aquí lo tienen. El equipo, con el nombre comercial de Russell Hall, una marca de deportes, consiguió sensacionalmente en la fase de ascenso la subida a la División de Honor del voleibol femenino. Aquí lo tienen.
cambió de patrocinador, ahora como Cintra, y también pagó la novatada, la falta de experiencia, quedando en último lugar, precisamente el único lugar que llevaba al descenso. Sin embargo, como podemos leer, tuvo un ras final de competición increíble, puesto que consiguió sus 2 victorias en las últimas 3 jornadas, habiendo empatado con el penúltimo clasificado, el Universitario de Granada, pero porque por peor gol average descendió. Sin embargo, a la temporada siguiente consiguió de nuevo el ascenso. Aquí le tenemos, en la 82-83, participando, ahora bajo el nombre comercial de Tirma. Y también quedó en último lugar, solo que en esta temporada no se descendía directamente, puesto que se ampliaba la liga con 2 equipos más. Se disputaba la promoción. Y sin duda, muchos estarán esperando que hablemos del actual equipo campeón de la Superliga Femenina de voleibol, el Heidelberg. Bien, el Heidelberg es también un equipo formado en un colegio. En este colegio, el Colegio Heidelberg, situado en el Barranco Seco. Simplemente decir que este equipo es mucho más moderno. Este colegio tiene apenas 15 años de vida. Y aquí se fue fraguando un equipo de voleibol excelso que ha llegado a la Superliga Femenina y que en su primera temporada, tras su primera temporada, consiguió un sensacional campeonato de liga en la 2024-2025, habiendo perdido solamente 2 encuentros durante toda la temporada. Este equipo del Heidelberg disputa sus encuentros en su propio pabellón, en el pabellón del colegio, el pabellón Miguel Solaesa. Tiene aquí unas imágenes de encuentros disputados la temporada anterior, en la que se proclamó campeón de liga. Y como tal disputó la fase previa de la Champions League, siendo eliminado, lo tienen aquí en esta imagen, por el Benfica, campeón de Portugal, por un ajustado set de oro. Como conclusión, y lo decíamos antes, en la actualidad existen 3 equipos femeninos en la Superliga de la ciudad de Las Palmas. Y atención, porque la temporada que viene puede haber un 4.º equipo gran canario, y es que el guía va lanzado en pos del ascenso. El tiempo dirá. Como conclusión, se podría decir esa frase de: no diga voleibol español, diga Canarias. Bien, hablando de hockey sobre patines en la ciudad de Las Palmas, hemos de hacer referencia a un tiempo ya muy lejano y que se ha perdido la memoria de este deporte en la ciudad de Las Palmas. Nos ha sido muy difícil encontrar informaciones sobre este deporte, más allá de algunas clasificaciones históricas. Rascando en internet hemos encontrado este artículo de prensa del Diario de Las Palmas de 1969, que nos comenta que en los años 60 únicamente practicaban el hockey sobre patines el Colegio Claret y la zona aérea de Las Palmas, la zona aérea de Canarias. Y es que muchos jugadores de hockey sobre patines llegaban a hacer el servicio militar a Canarias y lo introducían, como es el caso del Colegio Claret, se comenta aquí en este artículo. El jugador Pedro Gallén, internacional español, que llegó a Las Palmas a hacer el servicio militar, lo introdujo en este colegio.
Sin embargo, podemos leer que a finales de los 60 prácticamente había desaparecido por falta de canchas. Sin embargo, sabemos que en los años 70 todavía el Claret estaba en activo con su equipo de hockey y se aprovechó de una remodelación que se hizo de la primera división, la división inmediata por debajo de la división de honor, que hasta entonces estaba conformada por un solo grupo y era muy complicado acceder a ella. En la temporada 78-79, como pueden ver, se conformaron 4 grupos de la primera división y uno de ellos, el grupo tercero, estaba conformado, como pueden ver, por equipos andaluces y equipos canarios. Concretamente, equipos canarios solamente el Claret de Las Palmas y el Colegio La Salle de Tenerife, que tenía un buen equipo. Aquí tienen la ficha de esta temporada, de esta época. El Colegio Claret quedó en 5º lugar y en primero quedó otro Colegio Claret, en este caso el Colegio Claret de Sevilla, que también había iniciado una gran labor de formación desde los años 60. En el patio del Colegio Claret de Sevilla se habían ido formando grandes generaciones de jugadores. Entre ellos destacaba, como ponemos aquí en la ficha, el gran goleador Luis Garbey, un jugador que llegó a ser internacional español y que jugó en el Liceo de La Coruña. Para la temporada siguiente, estén atentos porque el Colegio Claret de Las Palmas estuvo a punto de subir por primera vez a la División de Honor de Hockey sobre Patines Nacional. Aquí lo tienen. En esta época quedó en segundo lugar, solamente a 3 puntos del campeón, que fue el Patín Claret de Sevilla. Y muchos dirán, pero el Patín Claret de Sevilla no había subido el año anterior. Sí, pero es que este era el equipo filial, el segundo equipo. Fíjense si tenía nivel la cantera del Claret de Sevilla, que con el segundo equipo logró proclamarse campeón y con ello evitar el descenso del primer equipo. Le cubrió, por así decirlo, la división de honor. Si no es por esta circunstancia, el Claret de Las Palmas hubiese hecho historia, hubiese ascendido a la división de honor de hockey sobre patines. La temporada siguiente se volvió a repetir este hecho. El Colegio Claret quedó en segundo lugar, pero otra vez el equipo filial del Claret quedó en primer lugar y le quitó el ascenso. Consiguió que el equipo mayor quedase en la división de honor. Otra circunstancia interesante: en tercer lugar quedó un equipo llamado Roque Nublo. Suponemos que también era de Gran Canaria, pero no hemos encontrado ninguna información sobre él. Para que tengan una idea, hemos preguntado incluso al chat GTP y ni siquiera el chat GTP sabe decirnos nada sobre este equipo. Yo intuyo que podría ser una especie de equipo filial del Claret. Una especie de equipo filial del Claret. Lo que no cabe ninguna duda por el nombre es que es un equipo gran canario. De eso no queda ninguna duda. Y ya decimos, a partir de aquí, en la temporada siguiente, se volvió a una primera división de solamente 2 grupos, con lo cual ya el Claret desapareció de la primera división. El honor de ser el primer equipo canario en disputar la división de honor de hockey sobre patines correspondió al equipo La Salle de Tenerife, que a principios de los 80 consiguió este ascenso a la división de honor. Hacemos notar que La Salle de Tenerife le habían cambiado de grupo la temporada anterior. Le habían puesto en el grupo primero, con los equipos del norte de España y de Madrid. Tenía un gran equipo La Salle Tenerife. Aún así consiguió el ascenso
a la División de Honor. Por último, hemos encontrado, ya digo, buscando mucho en internet, en esta página que recoge supuestamente todos los equipos que estuvieron en Primera División en la historia, esta lista, estos nombres simplemente de jugadores que conformaban la plantilla de Claret Las Palmas en la temporada 81-82, en esta Primera División Grupo 3. Nos aparecen nombres conocidos por el artículo de prensa: la dinastía de los Bello, Domínguez, etc. Y posteriormente el hockey sobre patines desapareció. Ya no se practica, según mi entender, en la ciudad de Las Palmas. Y acabamos estas memorias deportivas con las modalidades, con la natación. Y es que la natación ha sido una disciplina en la que Las Palmas de Gran Canaria ha sido siempre pionera en España. Históricas instalaciones, históricas piscinas, como la piscina Julio Navarro, inaugurada en 1947 en el Parque Doramas, y de la que pueden ver algunas imágenes actuales. También en 1950 se inauguró la primera piscina olímpica de la ciudad, de 50 metros, la piscina de la Ciudad Deportiva Sindical Martín Freire. Tienen aquí estas imágenes. En la actualidad, esta piscina en la Ciudad Deportiva fue cubierta en los años 80. Aquí tienen la imagen, junto con las pistas de atletismo anexas. Y por supuesto, las instalaciones de natación, las piscinas y las piletas de salto del Club Natación Metropole. Y hablando de clubs, existieron muchos clubs que practicaban la natación en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Destacamos la Unión Deportiva Las Palmas, la sección de natación de la Unión Deportiva, el Club Natación Metropole, el Club Natación Las Palmas, creado a finales de los años 80. Para quien quiera saber más sobre la historia de la natación en Canarias, le recomendamos este magnífico blog de Rafa Reyes, del que hemos extraído algunas imágenes y noticias. Pero es sin duda el Club Natación Metropole el más importante históricamente de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Es un club mítico, fundado en 1934 y que tuvo su origen en la piscina del antiguo Hotel Metropole, posteriormente derribado. Es precisamente en estas instalaciones del antiguo Hotel Metropole donde se ubican las actuales instalaciones, las piletas y las piscinas del Club Natación Metropole, en la zona de Ciudad Jardín Alcarabaneras, a orillas del Océano Atlántico. Y es que el Club Natación Metropole, como decíamos, es uno de los clubes más históricos e importantes de la natación española. Escuela de campeones, constantemente en los primeros lugares de las competiciones nacionales, por equipos. Le colocaríamos sin duda en el top 5 de la natación española, junto a otros clubes históricos como el Canoe Natación Club de Madrid, el Club Natación Barcelona, el Club Natación Helios de Zaragoza, etc. Del Club Natación Metropole salieron innumerables campeones que disputaron torneos internacionales y Juegos Olímpicos. Podemos destacar a Rita Pulido, la primera española en participar
en unas Olimpiadas en Roma 1960. También Arturo Langlenton a principios de los 70. Y a finales de los 70, los hermanos López Zubero, David López Zubero, medalla olímpica en Moscú 80, y Julia López Zubero. La tienen aquí, en esta fotografía, a la izquierda, junto con un equipo de relevos del Metropole. Como decíamos, el Metropole se ha proclamado campeón de España en diversos campeonatos. Los nadadores y saltadores del Club Natación Metropole han representado a España en las principales competiciones internacionales y en los Juegos Olímpicos. Tienen aquí una lista de los más destacados, ofrecida en la página web del Club Natación Metropole. Y aquí terminamos este repaso breve por fuerza del deporte, de las modalidades deportivas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos intentado, como han comprobado, no solamente contarles la actualidad, sino también bucear en el pasado, en el rico pasado deportivo de esta gran ciudad, Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por la atención prestada y hasta un nuevo vídeo.